la estadística se encarga de recopilar información, de recabar, de allegarse de datos, ¿sí? Los cuales, pues normalmente se clasifican, se ordenan, en un momento dado se presentan, para que posteriormente esos datos se analicen, se interpreten, se generen inferencias para llegar a conclusiones y que esas conclusiones nos apoyen a la toma de decisiones. ¿Sí? Eh, para poder trabajar con estadística requerimos tener nociones de probabilidad. ¿Sí? Estadística se basa en probabilidad, tanto porque ambas tienen el mismo objeto de estudio como porque también retoma ciertos temas de probabilidad. Tenemos que en prueba y en estadística está involucrada la aleatoriedad y la incertidumbre. Ambas trabajan con ellas, ¿sí? Por eso están estrechamente relacionadas. La probabilidad lo que hace es medir la incertidumbre para apoyar la toma de decisiones. Pues esa medida de incertidumbre es la que retoma estadística para hacer otro tipo de análisis, igualmente los resultados a apoyar, ¿sí?, lo que es la toma de decisiones. Que bueno, a final de cuentas, quienes toman las decisiones, pues somos los seres humanos, somos las personas, ¿sí? Entonces, en función de esta herramienta científica, en función de los resultados que arrojen ciertos estudios, ciertos análisis, más la experiencia de la persona, más el criterio de la persona, pues como tal se llegará a una decisión que se pretende que sea la mejor decisión. Regresando a lo que estábamos viendo, ¿sí? Teníamos que la estadística, ¿verdad?, se encargaba de recopilar, allegarse de información. De esta información es ordenada y es presentada, ¿sí? Hasta esa parte, digamos, de la definición, estaremos hablando de estadística descriptiva. Cuando esa información que en un momento dado se ordenó o no se pudo haber ordenado, desde luego, ¿sí?, y se presentó, ¿sí?, es analizada, es interpretada, ¿sí? Para establecer conclusiones ya hablamos de estadística inferencial. Es decir, la estadística se divide en dos: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es nuestra primera unidad del temario y la estadística inferencial son las 3 unidades restantes, donde vemos intervalos, prueba de hipótesis y regresión lineal. Bueno, para poder trabajar precisamente con esta estadística, para poder allegarnos de esos datos, ¿sí?, trabajamos con lo que son experimentos, ¿sí? Estos experimentos, el resultado del experimento genera datos y varios datos conforman un conjunto, ¿sí? En probabilidad, de hecho, se vio lo que es un conjunto y también se vio lo que es un experimento, ¿sí? Un experimento, ¿verdad?, viene siendo un suceso o un evento, ¿sí?, que se repite, ¿sí?, bajo las mismas condiciones y que genera más de un posible resultado, independientemente que en ese experimento tengamos variables manipulables o que las variables sean no manipulables. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado normal, un dado no cargado, el lanzamiento de un dado una sola vez, eso es un experimento. Los posibles resultados que genera ese experimento, ¿sí?, me va a generar pues datos, elementos. Pues puede que caiga un 1 o un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Toda esa gama de alternativas, de opciones, resultado del experimento, me generan un conjunto. Y un conjunto es una colección de elementos con características en común que pueden o no pueden ser objeto de estudio.
¿sí? Por ejemplo, en este caso, su secuencia, ¿sí? Los alumnos inscritos en la secuencia 1NM31 de estadística conforman un conjunto. ¿Por qué? Porque comparten características en común. De entrada, están inscritos en el mismo grupo de la misma materia, tienen a la misma profesora, el mismo horario, ¿sí? Todas esas características hacen que en estos momentos pues estemos reunidos a través de Zoom. Son características que tienen en común, ¿sí? Si Susana Pérez no está ahorita aquí, pues lo más seguro es que no pertenezca a este grupo. Podrá a lo mejor llevar estadística, pero en otra secuencia, en otro horario, con otro maestro, es decir, con condiciones diferentes, motivo por el cual no está ahorita con nosotros reunidos en la sesión de Zoom en este momento. Entonces ustedes conforman un conjunto, ¿sí? Y bueno, esos datos que se recompilan pueden ser de situaciones, ¿verdad? De la naturaleza, que por lo general no se tiene control sobre dichas variables, ¿sí? O bien bajo un laboratorio en donde por lo general ahí sí se tiene control de las variables o de las condiciones que afectan al experimento, ¿sí? Bueno, aquí viene una definición un poco más completa. Un experimento, o en estadística se le conoce como fenómeno estadístico, es cualquier proceso que genera observaciones o datos. Y los fenómenos que rigen el comportamiento, ¿sí? Del mundo se clasifican en dos, ¿sí? En regulares y no regulares. Bueno, regulares o también conocidos como determinísticos y y los no regulares o conocidos como no determinísticos, estocásticos o aleatorios. Así que de hecho determinísticos y no determinísticos también se vio en el curso de probabilidad, ¿sí? Tenemos que los determinísticos, su nombre lo dice, está determinado. Sabemos el resultado que genera ese fenómeno, ese experimento, es decir, no nos genera incertidumbre. Si ahorita son las 10:29, pues en un minuto van a ser las 10:30. Si hoy es martes, pues mañana va a ser miércoles. Es decir, son situaciones que como tal se sabe el resultado que se va a obtener, al que se va a llegar, ¿sí? Bueno, tenemos, digamos, una solución única, ¿sí? Una sola alternativa. Y bueno, aquí algunos ejemplos, pues tiene el color del caballo blanco de Napoleón, pues no hay duda de qué color es, ¿verdad? Pues es blanco. Tenemos la capital del Estado de México, el peso volumen de un cubo de helado igual a 2 metros, el valor de la imagen de esta función cuando x es igual a 3. ¿Sí? Esos serían los determinísticos o los regulares, ¿sí? También conocidos como no aleatorios. ¿Sí? Y después tenemos los no determinísticos o también conocidos como estocásticos o aleatorios, que es lo contrario. Aquellos que sí generan incertidumbre. Y bueno, se caracterizan porque se rigen bajo las leyes del azar. Decíamos hace un momento el lanzamiento de un dado normal, un dado no alterado. Este es un experimento no determinístico. Pues aquí también viene como ejemplo el lanzamiento de un dado normal, el clima, el crecimiento de una planta, independientemente si es la unidad de medida que se emplea, si son milímetros, centímetros, pulgadas, metros. Una planta no crece lo mismo un día y que otro día, por ejemplo. ¿Sí? A lo mejor un día crece 2 milímetros y el otro día resulta que crece 1 milímetro. No lo mismo que el día anterior. ¿Sí? Y también depende del tipo de plantas. Hay especies de plantas que crecen más rápido que otras. Bueno, esos serían los no determinísticos. Bueno, también el lanzamiento de una moneda, ¿sí? Población equivale a lo que en el curso de probabilidad se le conoce como espacio muestral o universo.
¿sí? Es nuestro todo del cual partimos, ¿sí? Por ejemplo, su secuencia, ustedes son mi universo, mi todo, ¿sí? Y a lo mejor yo quiero saber el promedio de este grupo, el promedio que hasta ahorita llevan, ¿sí? Entonces, me interesa de este grupo, no me interesa de otro grupo de estadística o de otro grupo de alguna otra materia o de toda la pizza o de una sola carrera. No, no, no. De este grupo en específico, de este semestre. Entonces, ustedes, al ser mi todo, pues lo que puedo hacer es recopilar la información. Ah, pues son 45 alumnos en lista. Pues, ¿qué hago? Pues le voy a preguntar a cada uno qué promedio llevan. Entonces empiezo a recopilar, a ver, fulanito, ¿cuánto llevas? Ah, pues que 8, sutanita, ah, pues que 7, pongo 7, que perenganito, ah, pues que yo llevo 9, ah, pues ponemos 9. Es decir, me allego de información, recopilo los datos que necesito para lo que quiero trabajar. Una vez que ya recopilé los datos, como lo que quiero es el promedio, sumo esos valores y los divido entre el total de datos que tengo. Entonces sumo los 45 datos y esta suma la divido entre 45. Y resulta que hay 9.5. Pues el grupo tiene un promedio de 9.5. Estoy trabajando con todo, ¿sí? Con cada uno de los estudiantes que integra dicho grupo, dicha secuencia, con todo, sin dejar a nadie afuera, excluido. Estoy trabajando con el todo, mi universo, mi todo. Bueno, este universo en estadística se le conoce como población, ¿sí? Y esa población, bueno, también la podemos visualizar como un conjunto no vacío de elementos. En probabilidad se vieron tipos de conjuntos, entre ellos se vio el conjunto vacío. ¿Alguien recuerda qué es el conjunto vacío? Pues un conjunto sin elementos, ¿no? Muy bien, Benjamín, así es un conjunto que carece de elementos. Pero aquí dice no vacío, es decir, lo contrario. Por lo tanto, sí debe de tener elementos. Con uno que tenga ya no fue vacío. Al menos uno que tenga ya no fue vacío, ¿sí? Bueno, eh, la población entonces va a ser un conjunto de datos medidos u observados y tenemos una gama muy amplia de opciones que pueden conformar la población. Pueden ser libros, personas, animales, vegetales, números, palabras, cualquier cosa. Hay una gama muy amplia, ¿sí? Pero de toda esa gama tenemos que ir acotando, tenemos que ir delimitando para enfocarnos a aquello que tiene que ver con lo que queremos trabajar, con lo que queremos observar. Entonces se va a ir delimitando. Y la población, ¿sí? Se denota por medio de una N mayúscula, ¿sí? No vamos a usar la misma simbología que en probabilidad, ¿sí? Entonces aquí la población, que equivale al universo, ¿sí? Al espacio muestral, se va a denotar por medio de una N mayúscula. Y esta población, que a final de cuentas genera un conjunto, puede ser finito o infinito. Finito quiere decir que podemos enlistar sus elementos y ese proceso tiene un fin. De igual manera, podemos saber el total de elementos que tiene dicha población o dicho conjunto, es decir, podemos hacer un conteo. Y ese conteo tiene un fin y sabemos de manera exacta cuántos elementos tiene. Esta población, si la población es de 45, ¿sí? Infinita, pues lo contrario, ¿sí? No podemos enlistar sus elementos. O sea, podemos hacer el intento, pero este enlistamiento no tiene fin. Es un proceso que no termina. Por lo tanto, tampoco podemos saber de manera exacta cuántos elementos integran a dicha población, a dicho conjunto, ¿sí? Ahorita, hace un momento, ¿verdad? Decía que quiero saber el promedio del grupo de estadística de la secuencia 1NM31, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ir preguntando, ¿no? Pues, Juan, pues tanto, Sofía, tanto. Es decir, ese proceso termina en un momento dado,
¿sí? Y puedo verificar si son 45 en lista, que tenga los 45 datos para después sacar el promedio, ¿sí? En cambio, cuando tenemos que es infinito, pues por ejemplo, los números pares habidos y por haber. Pues 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. O sea, sí puedo empezar a enlistar, pero terminar de enlistar, no, es inagotable, ¿sí? Y saber exactamente cuántos elementos o cuántos números pares tiene dicho conjunto, dicha población, pues tampoco se puede saber, ¿sí? Nosotros en nuestro curso de estadística vamos a trabajar por lo general con poblaciones finitas. Sin embargo, en la práctica más bien ocurre lo contrario. Se trabaja más con poblaciones infinitas. Uh-huh. Bueno, si la población es muy grande, ¿sí? Lleva demasiado tiempo, dinero y esfuerzo poder recopilar la información, poder hacer el análisis y desde luego la interpretación de los mismos, ¿sí? Entonces se opta por elegir una muestra, ¿sí? Una muestra que en teoría debe de ser representativa de la población. Esa muestra es lo que en probabilidad se le conoce como suceso o evento. Un suceso o evento no es más que un subconjunto del universo. En este caso será un subconjunto de la población. ¿Sí? Una muestra es una parte de algo más grande, una parte de la población. ¿Sí? Y bueno, decíamos que en teoría se dice que es el 50% más 1, ¿sí? En teoría, en la práctica, como tal, no aplica esos porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, si en el grupo, ¿verdad? Estaba suponiendo que era de 45 y quiero el promedio del grupo, pero no quiero entrevistar a los 45, aunque yo sé que es una población pequeña y que rápidamente puedo hacer esa recopilación y ese análisis, pero pues aún así quiero hacerlo más ágil y mejor nada más le pregunto a uno. Y le pregunto a uno de sus compañeros el promedio y me dice, tengo 7. Ya con esa le hice. Todo el grupo entonces tiene 7. Pues bueno, tiene 7. Nada más le pregunté a uno de 45. Pero ¿qué ocurrirá si, por ejemplo, tomo 22 de 45? Y sobre los 22 les pregunto, recopilo esos 22 datos y saco el promedio de los 22 que elegí. Resulta que tienen 8. Para ustedes, ¿qué será más confiable? ¿Cuando le pregunté a un solo alumno y me dijo 7 o cuando trabajé con 22 y cuyo resultado fue de 8? Pues cuando trabaja con más alumnos porque tiene un número de muestra mayor. Así es, porque realmente estoy tomando una parte considerable de la población que sí me puede reflejar el comportamiento mejor a que cuando trabajamos con un solo individuo. Desde luego, entre más grande sea la muestra, entre más se acerque a la población, pues el nivel de confiabilidad o de veracidad es muy alto. El 100% de confiabilidad solamente se alcanza cuando trabajamos con toda la población, porque no hay grado de error, no hay sesgo, es el todo con el que se está trabajando. Pero hace un momento les decía que normalmente se trabaja con poblaciones infinitas. Entonces, no podemos proceder de esa manera. Entonces, ¿qué se hace? Se elige una muestra, ¿sí? Que muchas veces el 50% más 1 sigue siendo exageradamente grande. Entonces, hay fórmulas concretas, fórmulas específicas, que de acuerdo al nivel de confiabilidad que se desea, se obtiene el tamaño de la muestra. Obvio, ese nivel de confiabilidad, bueno, hay estándares, normalmente es del 95 o 98%, pero en realidad el investigador es el que lo determina, ¿sí? Un 90%, un 90%. Una muestra debe de ser menor o igual a la población. Si la población es de 45, pues mi muestra puede ser de un elemento, de 2 elementos, de 3, de 4, de 5, de 10, de 15, de 30 o de 45, de 45. Es decir, si la población es de 45, no puedo decir que elegí 80 elementos, como si nada más hay en existencia 45.
Entonces, es menor a la población o a lo mucho igual a la población. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos un caso. Bueno, el hecho de trabajar también con muestra nos permite de una manera más rápida, más ágil, ¿verdad? Poder hacer un estudio, ¿sí? Se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo y posteriormente esos resultados se generalizan o se proyectan a la población. ¿Sí? Aquí dice, si la población es de 15,000 elementos, la muestra puede ser de 100. Y es más fácil trabajar, medir a 100 que a los 15,000. Uh-huh. No responde esta. Bueno, para establecer quiénes conforman a la población, que a final de cuentas la población es un conjunto, recuerden, para saber quiénes conforman a esa población, pues necesitamos saber qué características, ¿verdad? Se van a tomar en cuenta, qué características son las que se quieren trabajar y de esta manera sabremos qué elementos integran o no integran a la población. Que de hecho esas características, pues a final de cuentas generan lo que es una variable aleatoria. Variable aleatoria se vio en el curso de probabilidad. Variable porque hay una incógnita y aleatoria porque se rige bajo las leyes del azar. Bueno, pues esa variable aleatoria puede ser de dos tipos, ¿verdad? Lo que es categórica o numérica. La categórica, a su vez, puede ser nominal u ordinal. ¿Sí? Nominal, a través de un aspecto cualitativo, se identifica. Si hablamos de una competencia, pues el que gana la medalla de oro, el que gana la medalla de plata, el que gana la medalla de bronce, u ordinal, ¿sí? De ordenamiento, quién quedó en primero, quién quedó en segundo, quién quedó en tercer lugar. ¿Sí? O numérica, que a su vez esta puede ser discreta o puede ser continua. Discreto y continuo se ve en el curso de probabilidad. ¿Sí? La variable discreta, que se dedica a contar, trabaja solamente con valores enteros. ¿Sí? Si yo quiero saber cuántos alumnos asistieron el día de hoy a la clase a través de Zoom, ¿sí? Aunque ahí yo pueda visualizar el total que dices 38, yo quiero corroborar que sean 38. Entonces, pues voy a pasar mi lista, ¿sí? Y Guadalupe y José, y voy pasando la lista. ¿Sí? Y además hago el conteo y veo, efectivamente, sí son 38, es decir, 1, 2, 3, a cada uno lo voy contando. Pero yo no puedo decir que el día de hoy vinieron 37.702 alumnos. Bueno, ¿y cómo contabilizo ese punto 702? ¿Sí? No. O vinieron 37 o vinieron 38, pero no 37.702. Igual si hablamos del lanzamiento de un dado normal, o cae un 1, o un 2, o un 3, o un 4, es decir, cualquiera de las opciones que tiene un dado. Pero no puedo decir que en un dado cayó 2.999. No, a ver. O cayó un 2 o cayó un 3, pero no 2.999. Entonces, ese tipo de experimentos que solamente admiten valores enteros, pues bueno, son los discretos. Y después tenemos los continuos que se dedican a medir. Y bueno, para medir, pues puede ser kilogramos, gramos, ¿verdad? Distancias, ¿verdad? Volumen, cualquier cosa que sea medible. Y aquí trabajamos con todos los reales, tanto enteros como fraccionarios o decimales. Dentro de los reales están los enteros, recuerden. Sí. Bueno, estos son los caracteres, ¿verdad? Que generan una variable aleatoria y cómo puede ser dicha variable aleatoria. ¿Sí? La muestra se desprende de la población, es una parte de la población, entonces tiene características, desde luego, del todo del cual surgió o del cual se extrajo esa muestra. Y decíamos que la muestra, ¿verdad? No es más que
un subconjunto, una parte de algo más grande, una parte de la población. Ah, pero la muestra se denota por medio de una N minúscula. Y esta muestra nos va a permitir hacer inferencias o deducciones hacia la población. ¿Y esa muestra cómo puede ser? Bueno, puede ser con repetición, sin repetición, aleatoria o no aleatoria. Con repetición, con sustitución o con reemplazo es exactamente lo mismo. Es decir, un elemento puede ser seleccionado más de una vez. ¿Sí? Sin repetición, sin sustitución o sin reemplazo es lo mismo. Un elemento no puede ser seleccionado más de una vez. Aleatoria se rige bajo las leyes del azar. Todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados y poder conformar a la muestra. No aleatoria, hay ciertas tendencias, ciertas preferencias hacia ciertos elementos que es más factible que sean seleccionados con respecto al resto de los elementos. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquemita, ¿sí? En donde el círculo grande es nuestra población, el del lado izquierdo, ahí está una N mayúscula, ¿sí? El círculo pequeño, el del lado derecho, está una N minúscula, es nuestra muestra. La muestra surge de la población, es una parte de la población, ¿sí? Y en la población están involucradas, pues, lo que es una variable aleatoria, que lo acabamos de comentar hace un momento, ¿sí? Esa variable aleatoria, ¿verdad? También prevalece dentro de la muestra. Y espérenme, se va a acabar la pila de la máquina. Listo. Y entonces, esa variable aleatoria, ¿verdad? Puede ser el peso de los estudiantes en kilogramos, o puede ser la estatura de los estudiantes en metros, o hablando de cuestiones cualitativas, porque esos dos estaremos de acuerdo en que son cuantitativos, ¿sí? Son cuantificables, son medibles, o puede ser cualitativo, la alcaldía donde habitan los estudiantes, ¿sí? No importando si sea cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Esas respuestas asociadas a esa variable llamada X, ¿sí? A final de cuentas, esa variable es la característica que nos interesa observar, que nos interesa trabajar. Y dentro de la población, antes de eso, tenemos que las características pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cuantitativas son medibles, ¿sí? Son cuantificables. Cualitativas, ¿sí? Es algo no medible. Si hablamos, por ejemplo, de la ropa de mezclilla, los pantalones de mezclilla, ¿sí? Que ya últimamente ya es muy común emplear mezclilla, pues cualitativo sería la marca. ¿De qué marca son los pantalones? Ah, pues que Levi's, Oggy, Furor, Patito. ¿Sí? Cuantitativo. ¿Cuántos pantalones de mezclilla tienes? Ah, pues 4. Si queremos ser más específicos, ¿cuántos y de qué marca? ¿Cuántos de cada marca? Ah, pues tengo 2 Furor, un Oggy, un Patito, y de las otras marcas, ninguno. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo cualitativo y cuantitativo. O bien, a lo mejor si hablamos de tacos, ¿sí? Cualitativo, pues están los tacos de tripa, de longaniza, de suadero y los campechanos. Cualitativos, ¿de qué son los tacos? Cuantitativos, ¿cuántos tacos te comes? Bueno, considerando que son de los de 11, 10 tacos. 10 tacos. No, pues yo me como hasta 20 tacos de esos, ¿sí? Bueno, cuantitativos, ¿cuántos? Si queremos ser más específicos, bueno, pues indicamos cuántos, ¿sí? ¿De qué característica?
¿sí? Ah, pues es que normalmente son, pues, como me gusta de todo, pues 2 de longaniza, 2 de ¿qué dije? Suadero, 2 de tripa y 2 campechanos. O no, yo nomás de longaniza porque de lo demás no me gusta. Entonces, los días que me coma siempre van a ser de longaniza. ¿Sí? Entonces, cuantitativos, ¿cuántos? Un conteo, cualitativos, ¿sí? Una característica, un aspecto, una cualidad que no es medible, que no es cuantificable. Nosotros en nuestro curso nos vamos a enfocar a los cuantitativos. Bueno, aquí viene un resumen de lo que estábamos viendo arriba, la variable que puede ser categórica, que a su vez puede ser nominal u ordinal, o bien puede ser numérica, que a su vez puede ser discreta o continua. Y viene parámetro. Hace ratito estoy desplazando documento, ¿verdad? Les dije, ahorita en un momento más les explico qué es un parámetro. Y aquí veíamos población y aquí se mencionaba la palabra parámetro. Ah, pues me voy a apoyar en este esquemita. Bueno, ya una vez que establecimos que vamos a trabajar con variables cuantitativas, ¿sí? Numéricas, medibles. Entonces, dentro de una población podemos obtener valores, ¿sí? Que representen a toda esa población, como puede ser la media, ¿sí? La media del grupo, la media de la población. Al ser de la población, al haberse trabajado con el todo, se denota, bueno, aquí tenemos el simbolito mu, la media del grupo. Bueno, pero no nomás puedo generar ese tipo de valor en una población. Puedo generar la varianza, sigma cuadrada, la varianza poblacional, o a lo mejor sigma, la desviación poblacional, o la proporción poblacional, o la diferencia de medias poblacionales, o la mediana poblacional, la moda poblacional. Es decir, diferente, esto se les conoce medidas de tendencia central y medidas de dispersión, ¿sí? Que al derivarse de una población se les conoce como parámetros. Entonces me voy a la definición. Un parámetro se denota por medio de teta. Teta engloba todos los posibles valores que se pueden generar de una población. Bueno, ahí en el esquemita están nada más representados 3, pero no son 3, son varios. Engloba a todos ellos o algunos de ellos. O sea, para no estar enlistando todos, con decir teta, ya sabemos que son todos o algunos de ellos. Entonces se denota por medio de teta. Y ese valor que se genere, ¿sí? Es un valor fijo, un valor constante. Es decir, que cuantas veces lo estemos calculando, siempre nos va a generar el mismo resultado. ¿Sí? Yo quiero el promedio, ¿verdad? Del grupo 1M31. Yo quiero el promedio del grupo 1M31, pero estoy trabajando con toda la población, con los 45 que hay en lista, con los 45 inscritos, con los 45 que son. Entonces, pues recopilo los datos, como es el todo, sumo todos esos datos, divido entre el todo y me da 9 de promedio. Voy a volver a generar el promedio de ese mismo grupo, ¿sí? Del 1N31. Me va a seguir dando. Voy a volver a generar el promedio por tercera vez de ese grupo. Pues nos sigue dando 9. Es decir, cuantas veces lo estemos calculando, siempre nos va a arrojar el mismo resultado. ¿Sí? Es una constante. Bueno, tenemos aquí lo que son estimadores o estadísticos. Aquí en el esquemita, ¿verdad? El círculo grande, el del lado izquierdo, decimos que es la población y tenemos del lado derecho un círculo más pequeño que es el asociado a una muestra. Bueno, pues lo mismo que se puede generar en una población, eso mismo se puede generar, pero a nivel muestral. ¿Sí? Recordemos que una muestra es una parte de la población. ¿Sí? Es una parte de la población.
¿sí? Esa muestra, aunque se derivó de la población, influye mucho de qué elementos la hayan integrado. Por ejemplo, vamos a suponer que en la población tenemos el elemento 10, el elemento 2, el elemento 5 y un elemento 9. Es decir, mi población es de 4 elementos. Y vamos a tomar muestra de tamaño 2. Una muestra que sea sin repetición y que sea aleatoria. ¿Sí? Sin repetición, un elemento no puede ser seleccionado más de una vez. Y aleatoria se rige bajo las leyes del azar. La muestra es de tamaño 2. Entonces puede que esa muestra quede conformada, por ejemplo, con el 2 y con el 9. ¿Sí? Es una posible muestra, que quede claro que no es la única muestra que se pudo haber generado de esa población bajo esas condiciones. A lo mejor en la muestra, en vez de haber quedado esos elementos, a lo mejor en la muestra, ¿verdad? Una, digamos, segunda muestra o una posible alternativa diferente a la anterior, pues a lo mejor queda el 10 y el 9. Pero no son los dos únicos casos que se pudieron haber obtenido bajo esas condiciones. Una muestra de tamaño 2, derivada de la misma población, sin reemplazo y aleatoria. A lo mejor en vez de esas dos quedó una muestra cuyos elementos pues fue el 2 y el 5. Pero no son los únicos casos habidos y por haber. Es decir, hay más casos. Pero todas esas muestras cumplen las condiciones. Bueno, ahorita yo estoy poniendo 3 hipotéticos ahí. Esos 3 se derivaron de esa misma población. Todos son de tamaño 2. Todos fueron sin repetición y todos fueron aleatoriamente. Pero si esta fue la muestra, esta primerita que tengo aquí, si esta fue la muestra, la media que obtengo es muy diferente a si hubiésemos obtenido esta segunda muestra. Y a su vez, ambas medias, de las que les puse palomita, es muy diferente a si los elementos que integrasen la muestra fueran los que tengo aquí como tercer caso. Es decir, en una muestra influye mucho tanto el tamaño de la muestra, aquí todas las muestras son iguales, el tamaño, tanto el tamaño de la muestra como los elementos que integren a esa muestra. ¿Hasta aquí me doy a entender, chicos? Sí, profesora. Ahorita todo bien. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Gracias, gracias. Bueno, pues entonces decía hace un momento, ¿verdad? Que lo mismo que puedo obtener a nivel poblacional, se puede obtener a nivel muestral. ¿Sí? A nivel muestral AN. Entonces puedo obtener una media, pero desde luego será muestral. Entonces denota como X barra, no como mu. Puedo obtener una varianza, pero como es de la muestra, será muestral. Entonces denota como S cuadrada, no como sigma cuadrada. Puedo obtener una desviación, pero como es de la muestra, será muestral. Entonces no la denoto como sigma. Puedo generar una proporción muestral, una diferencia de medias muestrales, una moda muestral, una mediana muestral, etcétera. ¿Sí? Aquí faltan varios, ¿verdad? Varios valores que se pueden establecer. ¿Sí? Esos valores que se generan en la muestra se le conoce como estimadores o estadísticos. Es decir, vámonos a la definición, este estimador estadístico se denota por medio de teta gorro. Para no estar enlistando cada uno de ellos, al decir teta gorro, engloba a todos los posibles valores que se pueden obtener en una muestra o hará referencia a algunos de esos valores. A final de cuentas son sobre una muestra. ¿Sí? Y esos valores no son constantes, a diferencia de los parámetros. Es decir, lo que decíamos, depende del tamaño de la muestra y qué elementos integren a la muestra. Ahí yo había puesto hipotéticamente 3 posibles muestras, pero todas cumplían con las mismas condiciones.
¿sí? Sin embargo, las medias variaban, diferían entre ellas, ¿sí? Entonces ahí, pues sí, tomé una muestra de 2 y me di un promedio, no sé, de 7. Ah, pero voy a volver a hacerlo, voy a tomar otra vez una muestra de 2, pero ya no me van a quedar los mismos elementos. Bueno, no necesariamente van a quedar los mismos elementos. Por lo tanto, el promedio no va a seguir siendo el mismo. A diferencia del parámetro que les decía, que cuantas veces lo calculemos, siempre nos va a arrojar el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros vamos a estar trabajando con estimadores, ¿sí? O estadísticos que en un momento dado se podrá generalizar o proyectar a un valor poblacional, a la población. ¿Qué es el muestreo? Pues no es más que una técnica o herramienta para seleccionar la muestra, independientemente si la queremos con reemplazo, sin reemplazo, aleatoria o no aleatoria. Entonces, el muestreo es la herramienta que nos va a permitir conformar la muestra, ¿sí? Desde luego es una herramienta que se ocupa en la investigación científica, ¿sí? Y este muestreo puede ser un muestreo aleatorio simple, un muestreo estratificado o un muestreo por conglomerados, ¿sí? O un muestreo aleatorio, ¿sí? Con arranque sistemático, ¿sí? Bueno, en este caso la secuencia es de ingeniería en informática, pero si por aquí hay algún alumno que sea de ingeniería en transporte, ¿sí? Porque, bueno, la materia es compatible, ¿sí? Sí, soy yo. Hola, Miguel. Bueno, pues estos tipos de muestreo los vas a ver de manera detallada en lo que es estadística aplicada. Ahí sí vas a ver cómo funciona cada uno de ellos. En este caso, bueno, los que no sean de ingeniería en transporte, esta parte como tal, pues no la van a profundizar. Sin embargo, sí es importante que sepan de su existencia. Muchos, bueno, si se titulan por tesis, llegan a ocupar estos tipos de muestreo para la tesis, para poder determinar la muestra con la cual van a trabajar y van a hacer su estudio